¿Cómo está toda la iglesia del miércoles? ¿Listos para continuar con la serie que hemos estado compartiendo en estas últimas 3 semanas? Para los que de pronto no nos han acompañado, pueden ver los otros 2 mensajes que hemos compartido antes en el canal de YouTube. Y estamos en una serie que se llama Encuentros con Dios. Estamos hablando de esos encuentros con Dios cara a cara. Y el verso principal o el verso base en el que hemos entrado esta serie es Éxodo 33, verso 11, que dice así: el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Ese es el tipo de encuentros que queremos tener con Dios, el poder hablar con Él cara a cara, como quien habla con ese amigo, que realmente nosotros podamos tener esa relación íntima con Dios, que nos dé la confianza de poder hablar con Él de esa manera. Pero la realidad es que muchas veces nuestra relación con Dios, en lugar de ser ese encuentro cara a cara, es más como que, sí, o sea, yo vengo a la iglesia, sí, o sea, yo conozco a Dios, Él me conoce, pero está como que por allá lejano, como que no hay esa cercanía, no tenemos esa relación así uno a uno, esa relación íntima, esa relación personal. Y la idea es que con esta serie podamos llegar a tener esa relación cara a cara con Dios. Y quisiera leerles en 2 de Corintios, en el verso 3, en el capítulo 3, de los versos 16 al 18. Aquí les va a salir la versión, la Nueva Traducción Viviente, pero yo quisiera leerles la traducción de la versión de la versión en inglés de Message. Esa versión no está en español, sino que realmente, o sea, es como que es más un comentario. Entonces todavía no está traducido al español, entonces fue como que traducirlo para podérselos leer. Pero es que realmente nos muestra de una forma tan gráfica lo que es ahora nuestra relación con Dios. Dice así: sin embargo, cada vez que se vuelven hacia Dios, como lo hizo Moisés, Dios quita el velo y allí están, cara a cara. De repente reconocen que Dios es una presencia viva y personal, no un trozo de piedra cincelada. Y cuando Dios está presente personalmente como espíritu vivo, esa vieja y restrictiva legislación se reconoce como obsoleta. Está hablando aquí que cuando yo tengo esa relación personal con Dios, de alguna manera dejo esa religiosidad, o sea, dejo de ver a Dios desde la religión y me empiezo a relacionar con Él. Ese velo es quitado, estoy cara a cara con Él y de la misma manera es como que dejo de verlo. Sí, saben, como muchas veces tenemos esa imagen de Dios allá en el trono, sentado en el cielo, mirándonos, como que cuando nos dicen es que Dios es omnipresente, es omnipotente, Dios todo lo ve, todo lo sabe, entonces nos imaginamos un Dios que está sentado en el trono viendo a ver cómo se está portando Gretel o cómo no se está portando y si la va a bendecir o no la va a bendecir. O sea, esa es la imagen que tenemos cuando nos relacionamos con Él desde la religión y no desde una relación. Pero cuando realmente lo podemos ver cara a cara, ese velo es quitado. Entonces dice, estamos libres de eso, todos nosotros, nada entre nosotros y Dios, nuestros rostros brillando con el brillo de su rostro. Y así somos transfigurados de manera muy parecida al Mesías. Quiere decir, somos transformados y entonces nos empezamos a parecer a Jesús. Nuestras vidas gradualmente se vuelven más brillantes y hermosas a medida que Dios entra en nuestras vidas y nos volvemos como Él. Cada vez que nosotros nos volvemos a Dios y reconocemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, ese velo es completamente roto y tengo la confianza y la seguridad de acercarme a Él, a poder tener esa relación íntima, a poder tener esos encuentros cara a cara. Y yo sé que cuando mencionamos un encuentro cara a cara, a veces pensamos como que es un solo encuentro y ya. O sea, una vez en mi vida me voy a encontrar con Dios y ya.
pero esa no es la realidad. O sea, la idea es que podamos vivir en una relación con Él de manera que podamos tener un encuentro cara a cara con Él todo el tiempo, diariamente, que tú busques de Él, que realmente busques que Él te hable, que te muestre, que te dirija, que tú puedas estar en esa continua relación cara a cara con Él. Entonces, en este verso que les leí en esta versión, podemos ver de alguna manera cómo es el crecimiento en nuestra relación con Dios, cómo va como que ese progreso en nuestra relación. Porque lo que pasa es que primero que todo, lo que habla es que nos acercamos a Dios, a tener esa relación cara a cara con Él. Luego ese velo es removido. O sea, ahora podemos reconocer que Dios está con nosotros, que es Emmanuel, Dios con nosotros, es Jesús. Y a partir de ahí somos transformados y nuestras caras empiezan a reflejar su brillo. Nos empezamos a parecer cada vez más a Él, porque la realidad es que mientras más te acercas a Dios, más te vas a parecer a Dios. Así es como es. Mientras más lejos estás de Dios, mientras más lejos tienes a Jesús menos presente en tu vida, pues más te vas a parecer al mundo o de la persona con la que estás pasando más tiempo, ¿sí? El Espíritu Santo nos va transformando y lo que va haciendo es que poco a poco nos ayuda a caminar en ese proceso de santificación. O sea, cada día poco a poco nos va cambiando, va renovando algo nuevo en nosotros, va transformando algo nuevo. No quiero decir que nunca más vayamos a caer o nunca más vayamos a pecar. Seguimos cometiendo errores. ¿O quién no comete errores en este lugar? ¿Quién no peca? Creo que ninguno podríamos levantar la mano, ¿no? O sea, todos lo hacemos. Pero sin embargo, Él nos va ayudando a cambiar poco a poco mediante esa transformación. Y lo que yo quiero que nos quede hoy súper claro es que la meta de tener un encuentro con Dios no es el simple hecho de tener una experiencia más. No es que, o sea, como que yo diga, es que necesito que oren por mí porque necesito sentir la presencia del Espíritu Santo, porque necesito encontrarme con Dios, porque necesito que el Espíritu Santo me bautice. Y claro, o sea, hay manifestaciones, hay cosas que pasan en tu cuerpo muchas veces. Muchas veces simplemente estás orando y eres conmovido a lágrimas. O sea, Dios te habla, te muestra cosas, o sea, en tu cuerpo sientes a veces ese calor, ese escalofrío. Yo no estoy diciendo que eso no haga parte de un encuentro con Dios, pero la realidad es que un encuentro con Dios es mucho más que eso. Es el permitir que Él realmente cambie y transforme tu vida, porque de nada nos sirve sentir ese montón de cosas si me voy a levantar y voy a seguir viviendo igual. Entonces, cuando revisamos en la Biblia los encuentros que Dios que Dios en el Antiguo Testamento y que Jesús en el Nuevo Testamento tuvo con las personas o los personajes de la Biblia, podemos ver ciertas características. O sea, podemos ver como un patrón de esos encuentros de Dios con cada una de esas personas. Y sobre eso es que quiero que aprendamos hoy. En eso es que quiero que reflexionemos hoy. ¿Por qué? Porque si Dios tenía como ese patrón o esas características en los encuentros con cada una de esas personas, quiere decir que de la misma forma también quiere encontrarse y cambiarme a mí. ¿Por qué? Porque yo sé que su palabra es verdad. Porque yo sé que lo que sucedió ahí sigue sucediendo ahora. Porque esa misma palabra que habló hace tiempos a otra gente sigue siendo viva, real y eficaz en mi vida. Entonces necesito reconocer cómo son ese tipo de encuentros para poder reconocer ese encuentro mío con Dios. Y en esas características hay 3 cosas básicas que con palabras distintas, pero todo el tiempo voy a estárselas recordando hoy. Y esos encuentros se caracterizaban primero porque Dios o Jesús tocaba a la persona. Primero que todo, era lo primero que hacía. O sea, tocaba o se aparecía, había una forma milagrosa en la cual Él aparecía. Después de que los tocaba, los cambiaba. Y después de que iniciaba ese proceso de cambio, los llamaba. O sea, eran escogidos, eran usados. Lo hacía con ese propósito.
Dios, cada vez que se revela en nuestras vidas o se revelaban las vidas de esas personas, los tocaba y se mostraba de una manera grandiosa. Comenzaba un proceso, un cambio, una transformación, y luego usaba todo eso para poderlos enviar a hacer algo grande. Y eso lo vimos claramente en la vida de Moisés cuando aprendimos la semana pasada. Gretel también lo mencionó, ¿sí? O sea, la forma en que Dios preparó ese encuentro cara a cara de Moisés con Dios, cómo lo llevó a que al final fue que lo envió a que sacara al pueblo de Egipto, ¿no? Entonces, el propósito de un encuentro no es nuestro entretenimiento, sino que Dios nos muestre el propósito que tiene para nuestras vidas. Eso es lo que queremos lograr, o es lo que queremos entender, o es lo que queremos sacarle realmente a esos encuentros con Dios, que Él nos pueda mostrar cuál es el propósito para nuestras vidas. Y para verlo, hoy vamos a estudiar o a repasar un poquito la vida de Isaías. ¿Se acuerdan de Isaías? Vamos a hacerlo, con eso vamos a desenglosar esos 3 pasos más o menos que les dije ahorita, esas características de ese encuentro de Dios con Isaías. Y primero que todo, pues vamos a recordar un poquito quién era Isaías. Isaías era un profeta. De hecho, es conocido como el más grande de los profetas. Y recordemos que los profetas, al igual que los sacerdotes, eran los representantes de Dios. O sea, Dios los usaba para darle un mensaje al pueblo, a los líderes, para confrontarlos, para que realmente se alejaran del pecado, cambiaran su forma de vivir, se arrepintieran. Pero también era una manera, los usaba para enseñarle al pueblo las promesas que Dios tenía para ellos. Y hoy nos vamos a centrar en el capítulo 6. Yo sé que muchos conocen esta historia o hemos leído estos pasajes. Es algo corto, pero hemos leído este pasaje donde Isaías se encuentra cara a cara con Dios. Y vamos a empezar realmente aquí en Isaías, en el capítulo 6, en el verso 1 al 3. Dice así: purificación y llamado de Isaías. El año en que murió el rey Usías, y aquí me voy a detener, porque necesitamos saber o recordar. Los que ya saben es nomás recordar, y los que no es conocer un poquito más quién era el rey Usías, porque es una parte importante antes de ese encuentro de Isaías con Dios. Y Usías fue el rey más joven de Israel, del pueblo de Israel. Fue nombrado rey cuando tenía 16 años. A esa edad asumió su reinado y reinó durante 52 años. Tuvo un largo reinado. Y su reinado fue conocido porque fue muy exitoso, le fue muy bien. Obedecía a Dios al principio, ¿no? Tuvo un muy buen reinado, conquistaban, también tuvo mucho tiempo de paz. O sea, era un rey que la gente amaba, un rey con el que la gente se sentía en paz y se sentía en confianza. Pero resulta que después de eso empezó su caída. ¿Por qué? Porque así como fueron creciendo sus éxitos y su fama, fue un rey que se empezó a llenar de orgullo y de soberbia. Y eso no es una buena mezcla. Cuando nuestros corazones se empiezan a volver con ese orgullo, se empiezan a llenar de esa soberbia, entonces por lo general después hay caídas, y caídas muy fuertes. Entonces él creía que él ya podía todo, o sea, porque ya le estaba yendo tan bien, que decidió un día, se le ocurrió ir y hacer lo mismo que hacían los sacerdotes. Quiso entrar y presentar un sacrificio al altar. Y para los que no se acuerdan les recuerdo un poco que los únicos que podían hacer eso eran los levitas. O sea, ellos eran los encargados. Dios tenía un plan y un orden perfecto para cada cosa. Pero a él se le ocurrió que se iba a saltar esa parte y se quiso meter al templo. Y lo que podemos ver es que cuando trató de hacer eso, aún de ahí salió con lepra.
Entonces ya no solamente había una enfermedad en su corazón de soberbia y orgullo, sino que empezó una enfermedad física y su reino empezó a decaer. Después de que decayó, murió, se levantaron las personas que lo venían pues, a reemplazar, y realmente esas personas no fueron lo suficientemente fuertes. Entonces lo que sucedió fue que el pueblo se vino completamente en caída. Estaban mal, estaban en crisis, y es en medio de esa crisis que Isaías se encuentra con Dios. Y la realidad es que muchas veces en nuestras vidas tenemos que pasar por crisis, o Dios permite que caminemos por ahí, porque es la única forma en que nos volteamos y decimos: Señor, ya no puedo. Señor, necesito ayuda. Señor, cámbiame. Señor, necesito soltar esto. Entonces muchas veces es en ese momento de crisis donde tenemos un encuentro con Dios. Entonces ahora sí voy a continuar leyendo los versos que seguían en Isaías. Dice así: el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor. O sea, fue en ese momento, después de esa crisis, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Y lo que vemos en estos versos, a los que les gusta anotar y están tomando notas, es que esa primera característica de ese encuentro de Dios con Isaías, de Isaías con Dios, es esto. Lo que primero le quiso mostrar, número 1, es que Dios quería revelarse a la vida de Isaías. Y no lo vamos a tomar solamente ahí. Dios quiere revelarse a tu vida y a mi vida. Él quiere que realmente tú lo veas y lo reconozcas en tu vida. Isaías vio a Dios más grande en ese momento que lo que antes se imaginaba en su mente. Su rey terrenal había muerto, pero ahora veía a su verdadero rey, al Dios verdadero. En ese momento él pudo reconocer quién era Dios, o sea, pudo ver esa grandeza, pudo verlo con asombro, lo vio de una forma diferente. Tuvo una revelación de cuán grande y asombroso es Dios. Y la realidad es que Dios quiere mostrarte y revelarte que Él es más grande de lo que tú te puedes imaginar. Es más grande que tu problema, es más grande que tu preocupación, es más grande que tu enfermedad, es más grande que cualquier situación que tú estés viviendo. Él quiere revelarse a tu vida porque quiere demostrarte lo grande y asombroso y todo lo que puede hacer. Y la pregunta podría ser que me dirían: Lina, ¿y cómo lo hago? O sea, ¿cómo veo que Dios es así de grande? ¿Cómo realmente me doy cuenta de que Dios es así de bueno, de grande, de bondadoso? ¿Cómo me doy cuenta de cada una de esas cosas? Y mi respuesta sería, o sea, simplemente tómate el tiempo día a día de buscarlo y fomentar esa relación con Él. O sea, ora todos los días, no de vez en cuando. Saca el tiempo, lee tu palabra, alábalo un rato, o sea, búscalo. Y en la medida en que nosotros estamos buscando y buscando de Él, es como que disponemos nuestro corazón y nuestro espíritu para poderlo ver en cada detalle de nuestras vidas. Ahí es que, o sea, a veces decimos: es que yo no he recibido el super milagro que yo quiero, yo pido, o sea, es que yo quisiera que Dios se me apareciera de cierta forma y cierta manera. Y no nos damos cuenta que Dios está aún en esos pequeños detalles. ¿Se acuerdan la historia donde dice que no estaba en el viento, estaba en el susurro? A veces es en esas pequeñas cositas que necesitamos aprender a darnos cuenta lo grande y asombroso que Él es. Después vamos a continuar en Isaías 6, del 4 al 7, y dice así: sus voces
sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Lo segundo que Dios quiso hacer en Isaías fue limpiarlo y cambiarlo. Entonces lo segundo que Dios quiere hacer en mi vida y en la tuya es limpiarte y cambiarte. Eso es lo que quiere hacer mediante ese encuentro que quiere tener contigo. Cuando yo veo lo grande que es Dios, me doy cuenta de lo pequeña que soy yo. Cuando yo puedo reconocer su grandeza, es que me doy cuenta en proporción lo que soy yo realmente. Y al mismo tiempo entro en ese dilema, o sea, es como que lo estoy viendo, estoy asombrada, o sea, todo lo que Él hace por mí, las maneras en que se muestra en mi vida, las maneras, los milagros, la forma en que actúa. Y quiero estar con Él, así como Isaías lo quiso estar. Pero entro en un dilema porque quiero estar cerca, pero no puedo. Quiero estar cerca, pero lo que he hecho, mi pecado, mi pasado, no me deja acercarme. Veo su grandeza y veo tantas cosas buenas en Él que el pecado me impide acercarme a ese Dios grande y santo. Pero en esta parte de la historia vemos como uno de los serafines tomó con unas tenazas ese carbón encendido y lo puso sobre la boca de Isaías para limpiarlo. Dice, cuando estaba estudiando, dicen que una de las cosas que pasó ahí es que cuando él toma ese carbón, lo toma del lugar o del altar donde se hacían los sacrificios, que se supone que nadie lo podía hacer, ¿sí? O sea, nada de donde se hacían sacrificios se podía tocar tampoco en el Antiguo Testamento, en el momento donde estaban en el lugar santísimo y todas esas cosas. Es el simbolismo de que como Jesús es el último sacrificio, es el único sacrificio, es el sacrificio final. Ya no tenemos que hacer nada más por nuestras fuerzas. No importa mi pecado, no importa mi pasado, no importa lo que yo he hecho. Jesús, así como ese serafín llegó a la vida de Isaías, Jesús llegó a tu vida para limpiarte por completo, para cambiar tu vida y permitir que te puedas relacionar con Dios cara a cara. Jesús es más que suficiente para limpiar tu vida. Y cuando vemos que Dios quiere limpiarnos, podemos reconocer fácilmente que lo hace por medio de ese proceso de justificación que fue hecho a través de Jesús, ¿sí? Y la semana pasada estábamos en el grupo de Freedom. Para los que nunca han ido a un grupo de Freedom, les digo, necesitan en el próximo ciclo inscribirse a un grupo de Freedom, tomar un grupo de Freedom. La verdad, o sea, lo que sucede en estos grupos es algo hermoso. Dios sana, restaura, o sea, hace tantas cosas por medio de ese material que estamos tomando todos juntos. Y estábamos reflexionando nuevamente sobre precisamente cómo Dios nos limpia en ese proceso de justificación. O sea, cuando Jesús vino y nos justificó, todo fue hecho. O sea, ese fue en el momento que me limpia. Pero sin embargo, Él quiere cambiarme y ese cambio es día a día, es una transformación. Entonces ahí es donde viene la santificación. O sea, todavía no soy santa, pero aquí voy caminando paso a paso y unas veces voy por arriba y después vuelvo y me caigo, pero ¿qué creen? Vuelvo y me levanto
Y es de sus fuerzas y es por medio de su poder y por medio de su palabra y por medio de lo que Él hace, por medio de cómo el Espíritu Santo me acompaña, que puedo mirar hacia atrás y decir, ¿saben qué? O sea, todavía no estoy donde quiero estar, pero tampoco estoy donde estaba antes. Y puedo ver ese crecimiento por el cual Él me ha llevado. Es importante que reconozcamos aún eso en nuestras vidas. Cómo Él quiere limpiarte, pero también quiere cambiarte día a día. O sea, ya te limpió. Una vez que tú lo reconoces como tu Señor y Salvador, fue hecho. O sea, ya, eso fue más que suficiente. Pero día a día quiere seguir cambiándote y transformándote. Y la característica número 3 que vemos en este encuentro, o que vemos de ese encuentro con Dios, de Isaías con Dios, es que Dios quería usar a Isaías. Y de la misma manera, Dios quiere usarme a mí y quiere usarte a ti. Él quiere hacerlo. Para eso tiene un encuentro con cada uno de nosotros. Dios tiene una tarea específica para ti. Así como la tenía para Isaías, así la tiene para ti. Dios usa gente como tú y como yo, con problemas, con dificultades, que pasamos por crisis, que pasamos por enfermedad, que pasamos por cosas difíciles. Pero Dios usa a esa gente con problemas para ayudar a otra gente que también está en problemas. No necesitas tener una vida perfecta. Necesitas tener un encuentro con Dios y que tu corazón esté dispuesto a que Él te use. Y en Isaías 6, 8 al 9 vemos los versos siguientes que dice esto. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy, le dije, envíame a mí. Y Él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo. Y corto el verso aquí, porque lo que le dijo a Isaías, esa era la tarea para Isaías. Y puedes terminar de leer, si quieres, en casa el verso y puedes buscarlo. Pero la realidad es que más que conocer lo que mandó a hacer Isaías, necesitas conocer es lo que Dios te está mandando a hacer a ti. Eso es lo que necesitas conocer. ¿Cuál es esa tarea que Él tiene para ti? Porque si vemos a Moisés, le pidió que sacara al pueblo de Israel de Egipto. A Pablo le pidió que le predicara a los gentiles. ¿Y qué de ti? ¿Qué te está pidiendo Dios a ti? ¿Qué es lo que te está mandando a hacer? ¿En dónde? ¿Crees que es muy poco? ¿O crees que es demasiado? La realidad es que lo que sea que Él te esté mandando a hacer, Él te va a capacitar, Él te va a acompañar, Él te va a transformar, Él va a poner las finanzas, Él va a hacer todo lo milagroso y que sea necesario para llevar a cabo ese plan perfecto que tiene para tu vida. Así como lo hizo con Isaías, así lo hará contigo. Muchas veces aún necesitamos reconocer que Dios quiere usarnos en esas áreas donde más estamos batallando, donde día a día nos estamos enfrentando con esa dificultad. Yo no sé, o sea, ¿has pasado por un divorcio? De pronto Dios quiere usarte ahora para que acompañes a esa persona que está pasando por ese proceso difícil. Y así como puedo decir un divorcio es, has pasado por una adicción, un abuso, una pérdida en tus finanzas. Yo no sé, ponle, no sé, una depresión, ansiedad. Ponle el nombre que tú quieras al problema que has estado pasando o has estado viviendo. Pero muchas veces Dios nos permite que pasemos por eso, es para poder ayudar al que está a nuestro lado a pasar por eso,
por ese proceso, para acompañarlo, para restaurarlo, para dirigirlo hacia Dios, que es quien va a terminar restaurando su vida. Cuando vemos que Dios te usa para que ayudes a otro en medio de sus problemas, es ahí donde yo puedo decir, o tú puedes decir, cada uno de nosotros podemos hacerlo, es que un encuentro con Dios es un llamado. Cuando yo tengo ese encuentro con Dios, es que realmente me doy cuenta del plan y el propósito y el llamado que tiene para mi vida. Es que le da sentido a lo que estoy haciendo, porque lastimosamente en el día a día a veces vivimos en afanes, vivimos como que tratando de adormecer todo y nomás, o sea, vamos a trabajar, vamos a cuidar a los niños, vamos a hacer comida, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, o sea, pero al final te sientes apagado, te sientes sin fuerzas porque dices, o sea, ¿en qué me estoy gastando la vida? ¿Qué está pasando conmigo? Y lo que te hace falta es ese encuentro diario con Dios. Lo que te hace falta es levantarte, no sé, en las mañanas o sacar ese tiempo en la tarde o en la noche para ir y pasar ese tiempo al lado de tu Señor, a los pies de Él, para leer la palabra, no por saber más información y más conocimiento, sino para reconocer lo que está hablando a tu vida y a tu corazón, para que puedas reconocer su voz, para que puedas encontrarte con Él y poder encontrar ese llamado. En medio de mi encuentro con Dios es que conozco mi llamado. Y quiero cerrar con este verso. 2 Corintios 1, del 3 al 4 dice así: Dios ofrece consuelo a todos. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podemos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando Dios me toca. Cuando Dios me toca, me usa para tocar a otros. Soy ese canal, soy ese medio de bendición. Cuando Dios me toca, cuando tengo un encuentro con Él, cuando Dios me toca, me limpia y me da un llamado, me está usando para yo poder ir y tocar a alguien más. Así que no se te olvide, el plan de Dios al tener un encuentro contigo es que quiere que lo conozcas, quiere limpiarte y cambiarte y quiere usarte.